pigmento de bilirrubina en sangre. Es un aumento de este pigmento que se llama hiperbilirrubinemia. Habíamos hablado que la ictericia podía tener diferentes orígenes, prehepática, hepática y obstructiva o poshepática. ¿Qué habla del origen? Recuerden que la ictericia es solamente una manifestación de que hay un aumento de pigmento por alguna causa anterior, que serían los agentes etiológicos, una causa anterior que indica algún proceso mórbido, o sea, algún proceso de enfermedad. La idea de la ictericia prehepática se la denomina de tal manera porque el aumento del pigmento obedece a una causa, por ejemplo, de una crisis hemolítica, o sea, una destrucción masiva de glóbulos rojos, que lo pueden causar, como habíamos hablado en la clase pasada, distintos agentes como parásitos, virus, bacterias, plantas tóxicas, venenos y hemorragia. Esto habíamos hablado, ¿se acuerdan que se los presenté en la clase pasada? Habíamos hablado que la causa tóxica o hepática tiene que ver con la disfunción del órgano del hígado para realizar el metabolismo de la bilirrubina, de conjugarlo. Por lo tanto, cualquier acción que altere la funcionalidad del hígado iba a producir un aumento de bilirrubina también en sangre. Y en este caso va a aumentar tanto la directa como la indirecta, ya sería la conjugada y la no conjugada. Recuérdense que la conjugada es aquella que ha pasado por el procesamiento del hígado y la ha conjugado con ácido glucurónico. La causa de que pueden producir alteraciones de tipo hepática pueden ser también por bacterias, que una enfermedad muy importante en pequeños animales es la leptospirosis, que es muy común, que se puede ver sobre todo en zonas inundadas donde se mantiene la bacteria que vive en medios líquidos y en medios húmedos durante mucho tiempo, y es una bacteria que también, esto es acotación al margen, puede atravesar las cutículas, o sea, la piel debilitada, atraviesa porque tiene movilidad y puede producir alteraciones que pueden llevar a la muerte. La leptospirosis tiene distintas presentaciones, pero ustedes van a ver que es una enfermedad muy grave y que hay que de denuncia obligatoria por si aparece este tipo de enfermedad. También lo pueden producir los virus, como la hepatitis virus de la hepatitis canina, también todo tipo de intoxicaciones, como habíamos hablado la vez pasada, de intoxicación de cobre, que generalmente lo expliqué, que es por vía iatrógena, que es por aplicación externa, por plantas tóxicas también puede ser. La poshepática obedecía a tipos de obstrucciones que obstruyen el flujo de la bilis normal. Pueden ser obstrucciones que sean causadas dentro de los vasos, de los canalículos biliares, como también obstrucciones en la vesícula, también pueden ser producidas por formaciones dentro de las vesículas como cálculos, tumores, inflamaciones vesiculares también, compresiones externas, tumores, abscesos, todo lo que impida el normal flujo de la bilis para la excreción a través de la papila duodenal en el duodeno. Esto también ya lo habíamos visto la vez pasada. El diagnóstico, esto sí no lo habíamos hablado, el diagnóstico puede ser, se puede realizar una reacción que es para determinar si la bilirrubina presente es directa o indirecta, es una reacción de Van der Berg. La verdad que no nos interesaría a nosotros en este momento. También se puede ver, eso sí les quería decir, la bilirrubina cuando hay una gran cantidad, se puede ver también en la extracción de sangre normal cuando se deja producir la formación y la retracción del coágulo, la formación del suero también se tiñe de color amarillo. Este era el caso de ictericia causada por babesiosis, que es un parásito de glóbulos rojos. ¿Se acuerdan que también habían presentado los chicos? Habían hablado de babesiosis bovina, que también producía procesos de anemia, porque la destrucción de los glóbulos rojos lleva a procesos de anemia, y también produce pequeñas hemorragias, que es el puntillado este rojo que se ve en la mucosa. ¿Lo pueden visualizar, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, yo les agregué en este caso otras fotitos de pequeños animales. ¿Se acuerdan que yo les decía que las mucosas ocular se podía ver realmente la esclerótica, que es la parte blanca, cuando está pigmentada, se ve realmente amarilla? Fíjense en los pequeños animales, cómo se ven las mucosas.
Totalmente amarillas. Acá tenemos la esclerótica amarilla, la mucosa oral, también se la visualiza en la vulva, también se la visualiza en prepucio, por lo tanto en todas las mucosas la podemos visualizar. Y en este caso de este perrito de la derecha, que realmente es recontra marcada la ictericia que tiene, fíjense que hasta en la cara interna de las orejas se ve totalmente amarilla. ¿Lo pueden ver? Sí, Ya es extremo. Este en el caso del bovino. Fíjense, también lo podemos observar en la mucosa oral, también se ve en la vulva, también se ve en el prepucio, y esta es como la ictericia, ¿se acuerdan que yo le dije que es un pigmento que se puede ver macroscópicamente, pero no se visualiza microscópicamente, y que tiñe generalmente las vísceras de color claro? Nosotros lo vamos a buscar que tiñe los mesenterios, en este caso, fíjense, y también puede teñir parte de las grasas. ¿Ven cómo se ve en esta necropsia? Se puede visualizar el color amarillento del mesenterio. ¿Sí? Y también muchas veces se puede visualizar también en el subcutáneo. Esto era como para cerrar el tema ictericia. Otro de los pigmentos que nosotros podemos ver también es la hemosiderina, que también lo vamos a encontrar como derivado del grupo M. En este caso, la hemosiderina es un pigmento que tiene su importancia porque nos indica también una causa que es la destrucción masiva de glóbulos rojos por anemias hemolíticas o por hemorragias. Por eso la importancia de este pigmento. Y este pigmento se presenta generalmente en células del sistema retículo endotelial, por eso dice SER, que está dentro de los macrófagos. Se aparece este color amarillo, marrón, dorado, porque ya lo van a ver en la cómo se ven en los cortes histológicos. ¿Y por qué la importancia? Porque esto me va a indicar lesiones o lugares de hemorragia. Por ejemplo, nos pasó un caso de uno de los colegas del doctor, por ejemplo, Pablo Estanieto, que habían tenido un animal que era carísimo, que era un padrillo, donde uno de los testículos no estaba. El padrillo quedó en guarda y cuando van a utilizar un control, realizar una ecografía, ven que el animal no tenía uno de los testículos. ¿Por qué? Porque el animal era tan caro que había que visualizar cuál era la causa de la pérdida. Cuando hacen un histopatológico, encuentran hemosiderina, además de otras alteraciones en los conductos seminíferos, de lo que quedaba del resto del testículo, indicaba que el animal había sufrido algún traumatismo o golpe, y hay la presencia de este pigmento porque había sufrido hemorragia. Entonces, por eso vos tenés que conocerlo, y además puede enmascarar otras enfermedades. Esta acá abajo habla sobre el metabolismo de hierro, cómo es transportado y cómo se almacena. En el caso de la hemosiderina, nosotros vamos a encontrar la ferritina, que es el hierro, cómo está almacenado en los lisosomas, y es la que se ve en forma que es una sustancia insoluble. ¿Cómo lo vamos a ver? Van a ver que aparecen como gránulos esféricos de 2 a 3, 2 a 3 micras de diámetro, son de color marrones claros, oscuros, ya lo vamos a ver acá. Podemos encontrarlo cuando hay una gran cantidad, porque ha sufrido una crisis hemolítica, procesos de anemias hemolíticas, que las causas pueden ser parásitos, reacción de los glóbulos rojos, cuando también podemos tener estos procesos donde se rechaza la sangre si ha sido por una transfusión. Y entonces lo vamos a encontrar en células del vaso, del sistema retículo endotelial del vaso, células del hígado, las células de Kupffer, y en el riñón también lo podemos encontrar. ¿Por qué? Porque son reabsorbidos en los túbulos renales. Cuando hay un exceso de este pigmento, se reabsorben y van a tener las células de los túbulos renales. Y lo vamos a encontrar también en la periferia en general de las hemorragias viejas, ¿viste? Cuando sufren algún tipo de hematoma o golpe en el subcutáneo, también la podemos encontrar presencia de este pigmento de hemosiderina. En el pulmón, cuando dice, ustedes van a leer esto que aparece en la bibliografía, que dice cuando hay una congestión pasiva del pulmón. ¿A qué se refiere? La congestión pasiva del pulmón es cuando hay durante mucho tiempo hay una dilatación de venas y la sangre permanece estancada. Generalmente esto obedece a procesos de insuficiencia cardíaca, donde no hay un buen movimiento de sangre, por la causa ya sea por insuficiencia de alguna de las válvulas, y queda durante mucho tiempo la sangre contenida dentro de las vénulas. Entonces estas se dilatan y se produce lo que se llama esa congestión pasiva del pulmón. Entonces tenemos durante mucho tiempo esa sangre dentro del pulmón, y esa sangre puede
salir desde los vasos y también ser fagocitados por estos macrófagos de tipo alveolares. Cuando el proceso se hace crónico, podemos producir, porque el proceso se mantiene durante tanto tiempo, esta tensión dentro del parénquima pulmonar puede llevar a un aumento de tejido conectivo y se produce lo que se llama induración parda del pulmón. Esta es una patología que acompaña la insuficiencia cardíaca de izquierda, sería. Por lo tanto, vuelvo a repetir ahí cuando dice significado, que carece de efectos nocivos indica las causas anteriores. O sea, la hemosiderina va a ser un pigmento que no es patológico en sí, sino indica que hay alguna alteración de la cual yo tengo que investigar cuál es la causa de la aparición de este pigmento según el lugar donde aparezca, cómo aparezca, la cantidad donde aparezca. Yo voy a tratar de determinar el agente etiológico que lo produjo. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. ¿Cómo se ve? Esto sería en el caso del pulmón. ¿Se acuerdan que yo les dije que el pulmón es como si fuera un encaje lleno de aire y los septos alveolares son muy finitos? ¿Qué sería la zona normal? Sería esta acá del extremo izquierdo. Fíjense que en el centro los septos están engrosados, que lo ven de color rosado. Estos septos de color rosado indican aumento de tejido conectivo. Y en el interior, estos procesos de hemorragia por la congestión que salen los glóbulos rojos, se ubican fagocitados por los macrófagos y quedan como color marrones. Fíjense que es como que quedan presentes como fuera un pigmento, una coloración, porque es una coloración que le da color a estos macrófagos. En otra foto, con otro tipo de coloración, este es el azul de Prusia, que los pone en evidencia porque el azul de Prusia reacciona con el hierro, entonces tiñe el hierro. Fíjense que los otros son los núcleos de la célula, este es de hígado. Fíjense la cantidad de macrófagos, tiñe, lo de azul es la presencia del hierro. Y acá lo podemos ver también en otro corte histológico de hígado. Fíjense que eso marrón que parece como tierrita está dentro de los macrófagos y eso que ven ahí de azul es el núcleo de los macrófagos, está dentro de ese proceso de esa célula que tiene fagocitada la hemosiderina. ¿Mm? Esto es con hematoxilina eosina la tinción. Pero fíjense que nosotros tenemos que diferenciar este pigmento. ¿Se ve, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Gracias por contestar, porque como yo no las veo a ustedes, ahora me quedo como ciega. La hematina es otro pigmento derivado de la hemoglobina, que es con la hematina aparece solamente cuando se une a otros ácidos o alcálisis sobre la hemoglobina. Es por acción de estos procesos. En realidad, normalmente nosotros no vamos a ver la hematina. No tiene significado patológico. Sí la debemos conocer porque está presente. Se lo llama también hematina como un pigmento de tipo artificial. Se pone también de color marrón oscuro y para verlo nosotros podemos poner en evidencia con formalina, lo asociamos, lo mezclamos al pigmento con presencia de formol y vamos a ver que aparece esta coloración de tipo rojiza. Generalmente la hematina puede aparecer en algunas parasitosis de glóbulos rojos, en la malaria, fasciolosis, pero no es muy común. Generalmente lo tratan, en los libros viejos aparece, que aparece esta hematina en la malaria, pero en realidad en los libros nuevos aparece que la hematina como un pigmento patológico de tipo artificial y no le dan mayor importancia. Es solamente para diagnosticarlo que puede estar presente y colorear o enmascarar otras patologías. Como importancia, muchas gracias de la vez pasada, nosotros lo que tendríamos que ver hoy son los pigmentos fotosensibilizantes. Acá me voy un ratito a verlos a ustedes. ¿Recuerdan algo, chicos, de los pigmentos fotosensibilizantes que hemos visto antes? ¿Qué les suena a fotosensibilizantes? Que se van o sea, van a expresar el color a través de un estímulo lumínico, profe. Sí, necesitan la estimulación de la luz. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan cuando hablamos de agentes no biológicos? ¿Recuerdan algo de eso?
Yo les hablé algo de las sustancias fotosensibilizantes, que dije lo vamos a ver más adelante cuando veamos pigmentos. ¿Recuerdan algo? ¿No han leído todavía para el parcial? Ahí era que los rayos solares actuaban como agentes. Los rayos solares son fundamentales porque hay sustancias, en este caso, hay sustancias que tienen la capacidad de reaccionar con la luz del sol. Entonces estas sustancias al reaccionar van a producir una irritación en una piel, van a producir lo que se llama una dermatitis. Y ya voy a mostrarle, ay, en este PowerPoint no lo tengo, pero ya voy a bajar algunas fotos rápido para que vean algunas fotosensibilizaciones. La idea es que ustedes tienen que entender, vamos a ver, vamos de vuelta a nuestra clase. La idea es que estos pigmentos van a producir estas dermatitis y van a quedar como quemaduras solares en la piel. Nosotros hemos visto como acción y tienen que ver con esta presencia de estos pigmentos diferentes causas. Va a haber causas que son congénitas y otras causas que son por aumento del pigmento e imposibilidad de metabolizar. Ahora les voy a presentar el PowerPoint y después vamos a seguir con esta parte y vamos a echar algunas fotitos. Por lo tanto, ahora les pongo en modo presentación, el pigmento fotosensibilizante que nosotros tenemos como ejemplo es la porfirina o porfiriosis, también se denomina esta enfermedad, así la van a encontrar si la googlean. Causa una dermatitis. Cuando dice prurito, pica. En exposición al sol produce prurito, empieza a picar y después empieza a generar como una quemadura de piel solar. Con el tiempo, si se mantiene la exposición al sol, va a producir lo que se llama eritema, que se produce la inflamación de la piel, y el edema, que se va a aumentar el grosor, empieza a acumular líquido. Esto puede aparecer a las pocas horas de exposición a la luz solar directa y va a afectar todas las zonas que acá, como lo dice, lo que le falta pigmento, que están desprovistas de pigmentación oscura o que no tienen una cubierta pilosa efectiva, cuando tienen poco pelo o pelo corto. Entonces afectan zonas de la piel que no tengan una gran cobertura pilosa, como pueden ser en los bovinos la ubre y los pezones, las zonas o cuando, por ejemplo, en los animales, en los gatos, también tenemos la parte inferior del abdomen, la parte ventral del animal, y generalmente tiene bastante pelo más corto. En los ovinos también afecta la cabeza y las orejas, que son los que están más directos en exposición a la luz solar. La acción es así. Nosotros tenemos estos pigmentos que cuando les da la luz solar cambian la longitud de onda de los rayos ultravioleta, lo que hace los transforma en otro de longitud más larga, produce una inflamación de las células y va a producir este tipo de dermatitis. Después les voy a contar cómo se resuelve. En general, los pigmentos van a ver que tienen distintos tipos de fluorescencia. Hay fluorescencia de colores azul y hay una larga gama de tipos de longitud de onda. La longitud de onda de esta acción de esta luz solar con los pigmentos produce un color rojo. Por eso van a ver que dice pigmento de color rojo, pero se debe a que el pigmento toma esa coloración con la acción de la luz solar. Vamos a hablar de dos procesos donde tenemos una porfirina, que es por desdoblamiento del grupo M de la sangre, y vamos a tener otra por un efecto de aumento de filoeritrina, que son derivados de la clorofila. Por lo tanto, van a estar afectadas a este tipo de fotosensibilización los animales que consumen una gran cantidad de clorofila bajo ciertas circunstancias en lo cual el hígado no la puede metabolizar. En las dos circunstancias se van a formar estos radicales que están unidos por grupos metanos que son pirrólicos
y tienen, que son la estructura básica de la porfirina, o sea que las dos formas, ya sea por porfiriosis congénita o por exceso de clorofila, tienen la misma estructura química, por lo tanto producen la misma fotosensibilización. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, Bueno, vamos a ver. Nosotros las causas, que yo en realidad el PowerPoint nuevo, le voy a, en vez de decir causa, ¿cómo le puedo decir? etiología. 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 Bien, la etiología puede ser una porfiria congénita, una hepatotóxica o lo que se llama fotosensibilización primaria. En el caso de la porfiria congénita, es un defecto metabólico en el cual el animal nace y puede ser un gen que sea recesivo. Se identificó ya que en los bovinos hay un gen recesivo que transmite este defecto para poder metabolizar la ferroprotoporfirina. Entonces el hígado no lo puede metabolizar. Y en el caso del cerdo y el gato es un gen dominante. Por lo tanto, es también heredable. ¿Qué es lo que va a inducir este proceso? Eso sí lo quería dejar claro. En el caso de ser congénita, aparece una coloración y en los humanos también es congénita, chicos. Este defecto también aparece y hay fotos, cuando ustedes lo googleen, hay fotos de la dentina teñida de color rojo. Hay fotos, muchas fotos en Google sobre los dientes que están teñidos de color rojo. Bueno, en los animales se ve la dentina y los huesos también teñidos de color rojo, se los puede poner de manifiesto. Y también se produce lo que se llama una porfinuria, que es cuando aparece también este pigmento en orina. Esto en el caso de ser un proceso congénito, pero muchas veces, si es congénito, nosotros lo vamos a ver representado en animales a una edad temprana y en la exposición solar va a aparecer este tipo de alteración. En el caso de ser, esperen que se me pasó, hepatotóxica, es cuando hay alguna acción tóxica dentro del organismo, del hígado, que no lo puede metabolizar. Entonces yo ahí puede ser por algún proceso de hepatitis, algún proceso infeccioso y tiene que estar el pigmento presente. Cuando hablamos de fotosensibilización primaria, hace referencia a la ingestión de mucha clorofila y que tiene este derivado. ¿Quiénes son los que lo encuentran? Generalmente en la bibliografía que ustedes tienen lo van a encontrar como hierba de San Juan o hierba de cabra, y también lo van a encontrar en el raigras perenne, en pastos como los tréboles, en la lantana, en las crucíferas como el nabo, el repollo. Todas estas plantas tienen gran cantidad de clorofila. Pero si encima están en un proceso que generalmente se las pastorea muy verde, pueden generar mucho exceso del pigmento de la filoeritrina, y el exceso de consumo va a hacer que el hígado esté sobrepasado en su límite de metabolizado. También pueden producirse como presencia, el único antiparasitario que aparece es la fenotiacina, que es un antiparasitario viejo, pero bueno, todo vuelve, que se usaba en grandes animales. Cuando hay un uso excesivo de este antiparasitario, también puede aparecer un exceso de este pigmento. Y otra indicación es que aparecen también las micotoxinas. Aparecen micotoxinas, por eso yo les dije que ya lo habíamos visto, el Phytomyces chartarum y la Sporidesmina baqueri. Estas micotoxinas aparecen cuando los pastos o la alfalfa está muy húmeda, pero cuando ya han producido ya están enificados, o sea, ya están formando eh, enrollos y están humedecidos, enmohecidos, y se le da de comer a los animales estos pastos ya puestos como enmohecidos, pueden presentar este tipo de micotoxinas y son tóxicas, van a aumentar, pero la acción de la micotoxina no es formar pigmento, sino que la acción tóxica sobre el hígado hace que además del consumo de la clorofila, el hígado sea incapaz de metabolizarlo. O sea, las micotoxinas no tienen una acción directa sobre formación del pigmento, sino sobre la metabolización del pigmento. ¿Se entiende eso? Porque por ahí la bibliografía no es muy clara respecto de esto. ¿Se entiende, chicos? Sí, Bien. Entonces,
Y fíjense en esta foto, se puede ver cómo produce la coloración rojiza. ¿Lo ven en los dientes, en el esmalte? Que es como si tuvieran los dientes oxidados. Sí, sí, se ve. Bien, sí se ven, ¿es verdad? Bueno, yo por ahí ya con esto nosotros habíamos terminado, pero les voy a compartir pantalla y nosotros siguen compartiendo, ¿no es verdad? ¿Pueden Sí, ver todo lo que yo estoy abriendo? Bueno, Sí, 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 profe. bueno, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Vamos a ver. Cuando ustedes tengan dudas de las cosas como se ven, esto les quería mostrar. Fíjense, cuando ustedes vayan a googlearlo, ven que yo les decía que hay imágenes de porfiriosis en humanos. La verdad que es impresionante. Yo no le quería poner esta foto. Yo les había puesto, que bueno, en el PowerPoint no lo podemos ver ahora, pero sí les quería marcar estas fotosensibilizaciones. No sé si lo pueden ver cómo está el animal, en el caso del bovino. Fíjense que estamos hablando de animales jóvenes. Fíjate que afecta la zona del morro, donde yo ya tengo una dermatitis, úlceras, descamación de la piel. Fíjense cómo en la zona del dorso, en la zona de la cruz, este ternero está como con una dermatitis, falta de pelo. ¿Mm? Eso les quería, no sé si la ven, y las podemos ver un poquito más grande. La idea de ver esta foto en silenciación también está muy buena. Cuando ustedes abran cualquiera de las revistas digitales, traten de ver si pertenecen, por ejemplo, a una universidad o alguna entidad académica para que la foto sea fidedigna. Yo les voy a presentar, les voy a poner en la diapositiva para que la vean en grande. Porque el análisis que ustedes tienen que hacer cuando hacen sus trabajos es el mismo que yo hago, por ejemplo, cuando veo esto. Si yo les quiero compartir esta imagen, vos tenés que saber qué es lo que buscás, cómo se ve, y en base a todo lo que vos tenés en el Google, ver qué es lo que es acorde a la patología que vos estás revisando. Fíjense en este caso, yo tengo un animal, que ¿de qué raza puede ser este animal? ¿Qué raza es? Bovinos. ¿Algo saben de razas? ¿Alguna idea? Bradford, estoy tirando cualquiera, ¿no? ¿Cuál? Bradford, ¿no? Puede ser un Bradford, porque el Hereford. Hereford tiene la cara, bueno, es pariente cercano. ¿Qué es lo que pasa? El Hereford tiene la cara bien dibujadita en la zona del blanco. En cambio, fíjense que tiene la cara como extensión, ya cuando vean razas, tiene la extensión un poquito más grande la parte blanca. La otra tiene las anteojeras y la punta de la nariz. En este caso, fíjense que la dermatitis recién comienza. Está en la zona blanca, despigmentada. Fíjense que la piel no tiene pigmento. Fíjense que la dermatitis tengo pérdida de pelo, irritación, está de color rosada, falta de pelo y afecta a las zonas de él que están expuestas a la luz solar y de pelo más corto. Fíjense que nosotros siempre tenemos alrededor de los ojos, alrededor de la boca, el pelo más corto. Entonces, fíjense cómo hay pérdida y ya está la dermatitis inflamado y esto produce prurito. Entonces el animal se va a rascar contra cualquier madera o cualquier elemento que tenga a su disposición. Vamos de vuelta a ver otras imágenes. Fíjense este animal ya tiene una dermatitis con zonas necróticas. Fíjense, ¿la ven? ¿Pueden visualizar donde yo tengo el mouse? ¿O quieren que le Sí, aumente el profe. tamaño? Sí, sí, se ve. Bueno, Sí, se ve. fíjense el animal, y fíjense que son todos edades de animales jóvenes. ¿Mm? ¿Por qué? Dos razones. Primero, puede ser congénita. Y si no es congénita, son aquellos animales que van y comen todo el pasto verde, aguachento, o que ha tenido algún cambio de alimentación. A mí las personas, la verdad que yo siempre me di cuenta que siempre quise ser veterinaria porque no me gustan ver las lesiones en las personas. No me gusta entrar a los sanatorios ni demás, así que imagínense, no hay cosa más eh, entendida que cuando uno quería ser veterinaria. No me molesta limpiar animales, pero sí me daría impresión en las personas. Pero bueno, esta era básicamente
las lesiones que yo le quería mostrar de la porfiriosis. ¿Cómo se trata? Bueno, acá en la clase, me falta en el PowerPoint, la parte de las lesiones que a mí me faltaba un poco exponerla. Pero quería que a ustedes les quede claro que además de la dermatitis, esto puede producir necrosis, úlcera, pueden llevar a gangrenas también en la zona. Y en el caso de la porfiuria, que es cuando aparecen en orina, se puede también poner de manifiesto este tipo de pigmento. Es en el caso cuando hay un exceso y ponerse la orina de color roja. Entonces es uno de los signos que puede aparecer también esta enfermedad, que hay que hacer un diagnóstico diferencial de las otras meadas rojas, que así se denominan rumiantes, meadas rojas, que son, por ejemplo, una alteración de tipo metabólica de hemoglobina que produce por un efecto muscular, por un exceso de hemoglobina en mioglobina en orina, que es una patología que es por un exceso de actividad muscular en los bovinos. Entonces, por eso es importante también diagnosticarlos. Sus diagnósticos diferenciales son importantes de diferenciar. Pero ustedes ya van a poder tener algo de información de esta fotosensibilización. Nosotros acá terminaríamos con, mire, esta es la ictericia prehepática por leptospira. Estas eran otras imágenes que también tenía. No sé si la pueden visualizar. Esta es ictericia. Pero fíjense cómo el color amarillo tiñe todas las vísceras en el bovino. Hasta en la materia fecal, cómo queda en el guante el pigmento, en las vísceras, en el mesenterio, cómo está todo teñido y hasta el subcutáneo de amarillo. Recuerde que este pigmento se va cuando aparece. ¿Qué era esto, chicos? ¿Qué podía ser? ¿Un pulmón? Un pulmón. Es pulmón. Bien, pulmón. Y acá nosotros estaríamos en un problema, porque fíjense que, ¿se acuerdan que nosotros hablamos que la melanosis no producía alteraciones de tamaño y de forma? Fíjate cómo tenés acá aumentos de cambios de textura, elevaciones. Acá yo no puedo decir solamente que hay una melanosis, no es solamente aumento de pigmento. Fíjate que acá yo ya estoy complicada. Yo ya no puedo decir solamente que es melanina. Este sí puedo decir que es melanina. ¿Se acuerdan que era la formación del pigmento de color oscuro en lugares no habituales y que no producía cambios en la estructura del órgano? Fíjate que el órgano, en el caso este del hígado, sigue siendo la misma textura, solamente que están cargados de pigmento. Las perlas conroides. Este era en el caso del cerebelo. Esta es el melanosarcoma, que los chicos nombraban la cavidad anal, que eso sí lo habíamos visto. Y esto es en humano, que la verdad que es como muy desagradable. Bueno, nosotros acá, chicos, terminaríamos con nuestras alteraciones de tipo pigmentales. Vamos a ir a cerrar. Ah, la única que vemos fotosensible entonces es la porfirina, profe. No, ¿O hay alguna en el sí. libro? No, sí aparece como porfiriosis, pero vos tenés que tener en cuenta que pueden ser por dos agentes causales, en forma congénita o adquirida, que sería la otra forma, que es por aumento de clorofila en el consumo, donde hay una alteración de tipo hepática o porque hay un exceso de consumo de estos pastos que tienen mucha filoeritrina. Que vos ya lo consumís en forma desde el pigmento fotosensibilizante. Y se tienen que conjugar. Toda la situación se tiene que conjugar, que el animal tenga un proceso en hígado, si es por causa de un animal que no es congénita, que es un animal normal, pero si tiene alguna alteración hepática que no puede metabolizar el exceso de clorofila que consume, va a aparecer esta fotosensibilización. ¿Se entiende, chicos? Entonces, Sí, nosotros profe. lo podemos encontrar en forma congénita en animales jóvenes o podemos encontrarla por una acción de una hepatotóxica, que es por acción de un hígado que no está funcionando bien, donde está afectado por alguna causa tóxica, o porque yo tengo un exceso de consumo de estos pastos que tienen un exceso de filoeritrina, que es este fotopigmento que va a hacer que el animal sea sensible a la luz solar.
¿Se entiende? Yo me había quedado... Ah, ¿saben qué, Sofi? También los hice dar de vuelta a la clase porque al cortarse mi internet se cortó la grabación de su exposición. Entonces yo necesitaba también que ustedes se vuelvan a presentar. Por todas esas causas los hice realizar de vuelta, pero los vuelvo a No, felicitar, chicos. sí lo dijo también al ¿Sí principio de lo la clase. dijo también? Sí. Bien, Usted lo dijo, sí me dijo. Que no había grabado, bien. que por eso tenía que dar. No las había grabado. No van a quedar inmortalizadas. En realidad las grabaciones, chicos, de las exposiciones quedan para la asignatura. Es por cualquier duda que genere la exposición, o si la secretaria académica o la coordinadora de carrera pregunta qué trabajo han hecho, que se pueda visualizar que ustedes han hecho una exposición con un buen lenguaje, para todo eso también. ¿Alguna pregunta, chiquis? Casi las 10 de la mañana. ¿No? Bueno. Nosotros tendríamos que pasar, a nosotros nos queda un grupo por presentar, pero como yo sé que el grupo está un poquito complicada, si no me equivoco, ¿cómo andan, chicos? Juárez, Moreno, Paula, Molina, Sabrina y Varela Solana. ¿Están? Sí, aquí estamos, profe. Bueno, ¿han podido terminar, chicas, su exposición o están todavía complicados? Porque vi que hay No, unas preguntas para que les reenvíe la información del libro. Nosotros en este caso vamos a ver temas como hiperemia, congestión, edema, hemorragia y shock, que era el tema después que tenían las chicas, por eso querían esperar hasta la clase que viene. Cuando nosotros hablamos de hiperemia, hablamos de un aumento de cantidad de sangre dentro de los vasos sanguíneos. Este proceso es un proceso activo que se presenta muchas veces que se presenta siempre cuando hablamos de procesos inflamatorios. Entonces, cuando nosotros tenemos el aumento de esta cantidad de sangre dentro de estos vasos sanguíneos, estamos hablando de una hiperemia de tipo activa. ¿Cuál es la causa de la hiperemia? Y acá está mal. En el caso de la hiperemia, es producida por hiperemia. Es un proceso activo, en general, es un mecanismo por el cual el organismo aumenta la irrigación de la sangre en un lugar específico según las necesidades. Por ejemplo, ¿cuándo creen ustedes que tenemos más necesidad de sangre en alguna parte del organismo? Cuando realizamos actividad física, Cuando Bien. necesitamos huir, por ejemplo. Sí, también cuando realizamos actividad física. ¿Y qué otra actividad también realizamos durante el día que necesitamos un aumento de irrigación sanguínea? La digestión. digestión. Sí, chicos, la digestión. Eso es el caso también, nosotros necesitamos digerir los alimentos y nuestro tubo digestivo se produce un proceso de hiperemia, mayor irrigación, porque necesito digerir justamente los alimentos. Por eso se dice que ustedes cuando están después de comer, realizar alguna comida de tipo pesado, no pueden realizar actividad física. Y es porque el organismo dirige la sangre según las necesidades que se tenga en ese momento. Yo necesito digerir la comida, voy a generar lo que se llama una hiperemia de tipo activa. Entonces, ese es el caso de tipos de hiperemia donde yo tengo una de actividad, una hiperemia de tipo fisiológica que se denomina, porque está la causa de la hiperemia es por alguna necesidad de tipo fisiológica. Acá le dice que es el método empleado por el cual el cuerpo va a abastecer los tejidos de nutrientes y de oxígenos adicionales con un aumento del metabolismo. Este aumento de metabolismo, un aumento de tipo fisiológico, actividad física, digestión, realizar una huida donde yo necesito aumentar la irrigación en las vías respiratorias y en los músculos. Y el aumento de la sangre, no es que se saca toda la sangre del organismo, lo que yo voy a producir un aumento de cantidad de sangre en la microcirculación, también es cuando es componente de la inflamación, eso ya lo voy a explicar. Los tipos de hiperemia que yo puedo tener puede ser aguda o local. ¿A qué se refiere que es un proceso agudo? Que se da rápidamente, que se da en forma local. ¿Por qué? Yo puedo realizar una hiperemia activa general en todo el organismo. ¿Qué les parece a No. ustedes? No. ¿Por qué? Porque yo tengo una cantidad limitada de sangre. Yo la sangre que tengo
que son X litros, yo los hago circular a una velocidad tal que cumpla con todas las necesidades fisiológicas del organismo a través de la bomba que es el corazón. Por eso la sangre circula a cierta velocidad y a cierta presión para poder irrigar los tejidos en forma correcta. Por eso se dice que la hiperemia activa es un proceso agudo que se da en forma rápida, es un proceso también de tipo pasajero y se hace en forma local. Eso quiero que quede claro, porque ustedes van a encontrar que la general es imposible. Seguimos con la otra diapositiva. Acá tenemos, dice, el aumento de hiperemia activa, aumento de la cantidad de sangre. ¿Dónde se produce esto? En las arteriolas y capilares dilatados. ¿Por qué? Porque yo voy a producir un aumento en la cantidad de sangre en las arterias, pero las que van a irrigar los tejidos van a ser las arteriolas, que son las que llevan la sangre. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el traspaso de oxígeno, era de las arteriolas capilares, de los capilares a las vénulas y de las vénulas a las venas más grandes? Y eso hablábamos, cuando nosotros hablamos de la microcirculación, siempre nos estamos refiriendo a los capilares, a las arteriolas capilares o vénulas, que es el traspaso que hay de oxígeno y de sangre de oxigenada a carbooxigenada. ¿Cómo se ve microscópicamente esta hiperemia activa? Por lo tanto, se van a ver los capilares ingurgitados de sangre, que significa que están llenos de sangre, dilatados, y se va a ver un mayor número de capilares dilatados. ¿Por qué? Ustedes deben saber que nosotros no tenemos los capilares todos dilatados y funcionando en el mismo momento, simplemente que se van a ingurgitar de sangre según las necesidades, porque si yo hiciera irrigar a todos los capilares, no me alcanzaría la sangre para llenar la cantidad de capilares que yo tengo en el organismo, porque al ser una red capilar, nosotros aumentamos la superficie y llega a ser tan grande que son kilómetros de distancia donde yo tengo que llenar con una misma cantidad, con X litros de sangre. No me acuerdo si son 5 o 6 litros para no errarlo, pero creo que está más adelante. Entonces nosotros vamos a tener que, ¿cómo se ve esta hiperemia en los tejidos? Vamos a ver que aumenta, los capilares están ingurgitados de sangre, dilatados, y también las arterias y arteriolas porque es un proceso de tipo activo. Cuando nosotros lo vemos macroscópicamente, si nosotros tenemos ese tejido irrigado, lo vamos a ver de un color rojo brillante. ¿Por qué hace hincapié en un color rojo brillante? Si bien no es tan brillante, pero se dice que es un color rojo intenso, porque lleva sangre, un tipo arterial, que es la sangre que contiene oxígeno. Y cuando la sangre se carga de oxígeno, la hemoglobina, el pigmento, se pone muy de manifiesto, entonces se pone en un color rojo, que se dice también carmesí, que es el color de los glóbulos rojos. Y va a fluir la sangre arterial, siempre tiene también un tono. Por lo tanto, cuando yo tengo un proceso, por ejemplo, como una inflamación, si ustedes se golpean alguna parte del tejido, de alguna parte del organismo, viste que la piel se te pone roja en el primer momento, que es uno de los signos de la inflamación, pero ese enrojecimiento obedece a la hiperemia activa, a esa vasodilatación de los capilares que están haciendo que lleguen las células rojas para oxigenar el tejido que ha sido maltratado, para llevar células de los glóbulos blancos para realizar la defensa del organismo. Ay, perdón chicos, se escucha el pobre que pasa el señor. Entonces, yo voy a tener que la zona, por una hiperemia activa, va a llevar sangre arterial, que es sangre oxigenada, a la superficie de estos capilares. Y se va a ver la zona también más caliente, porque lleva sangre desde el interior del organismo hacia la zona esta de estar sufriendo, por ejemplo, un proceso inflamatorio. Y también se puede decir que se pueden sentir las pulsaciones. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de sangre arterial. La sangre arterial, si se corta alguna arteria, ustedes van a ver que la sangre va a fluir en forma, llevando las pulsaciones, que son los movimientos cardíacos. La región dice que se va a ver tumefacta y más pesada de lo normal. ¿Por qué? Porque va a estar llena de ingurgitada de sangre y la mayor cantidad de sangre va a hacer que la zona sea como también más pesada. Profe, Sí. eso se puede dar también como cuando te pones de cabeza y toda la sangre como se acumula ahí. Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, en el caso se denomina lo que se llama hipostasia, que en realidad, o cuando el animal permanece durante mucho tiempo, viste, en una sola posición,
suponte por alguna fractura, quebradura, anestesia y demás, la zona se acumula en esa región. No sería activa, sino sería una congestión pasiva. Ya lo vamos a ver. ¿Sabes por qué, Maca? Porque en ese caso no hay reflujo de sangre, porque la sangre está superditada a lo que se llama la presión atmosférica y se va a las zonas más declive y ahí permanece estancada. Y en ese caso tiene otras características. En el caso de la hiperemia activa tiene que ser un proceso que aumente la irrigación por alguna causa, ya sea fisiológica o patológica por algún proceso inflamatorio. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver en congestión a esa acá. Ah, bien, 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 gracias, profe. Cuando nosotros hablamos de causas, por ejemplo, en ese caso que vos me decís que das vuelta a la cabeza, vos estás haciendo que la sangre vaya a un lugar, se acumule y esté afectada por la presión atmosférica y va a las zonas más de declive. Entonces ahí no es activa, no es que el corazón aumentó la irrigación por alguna causa X. Por eso no es hiperemia, es congestión. Bueno, volviendo a la hiperemia activa, las causas pueden ser todo lo que cause procesos inflamatorios. Por lo tanto, van a estar los agentes irritantes físicos, químicos, térmicos, virus, bacterias, parásitos, todo lo que puede llegar a producir un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque la hiperemia es uno de los primeros estadios de la inflamación. Eso se refiere porque es una de las primeras etapas que aparece en el proceso inflamatorio, es la vasodilatación de los capilares. Después también puede ser fisiológica, como habíamos dicho antes, que puede ser por causas del metabolismo, por actividad muscular, por aumento de la digestión, que son causas de tipo fisiológica. También es fisiológica cuando está el útero gestante. Cuando está el útero gestante, que eso está faltando, yo voy a tener un aumento de irrigación en esa zona. Esta era la congestión. A ver, quiero ver si no hay algunas imágenes más abajo. No, chicos, ya le voy a poner. Ya les voy a poner una causa de hiperemia activa para la próxima clase. Cuando repasemos este tema para arrancar la clase, les voy a poner las fotos de la hiperemia. Así queda claro. En el caso de la hiperemia pasiva, que así se denomina en algunos libros todavía, yo prefiero que utilicemos el término congestión, entendiendo congestión como un proceso de acumulación de sangre, pero en el sistema venoso, vascular venoso. ¿Por qué? En este caso yo tengo acumulación de sangre, pero en la sangre carboxigenada, la que no se puede mover por alguna causa en especial. Por ejemplo, acá van a ver que dice hiperemia de tipo pasivo. ¿Por qué utiliza ese término hiperemia de tipo pasivo? Porque hay un aumento de cantidad de sangre, solamente que no es un proceso activo, es por un éxtasis venoso, es por alguna acumulación de sangre en el sistema vascular de tipo venoso. Por eso dice que en general hay por algún impedimento en el flujo de sangre a partir de un órgano o alguna región. En el caso de la congestión, puede ser general o local, puede ser aguda o puede ser crónica. ¿Cómo se va a ver? Porque nosotros podemos tener un aumento de sangre venosa en toda la pared venosa, en toda la pared vascular venosa, y puede ser aguda cuando es un proceso de alguna obstrucción, o puede mantenerse en el tiempo en el caso de insuficiencias de tipo cardíaca, donde son procesos crónicos. ¿Cómo se ven microscópicamente? Vamos a ver los capilares y las vénulas repletas de sangre. En este caso vamos a tener dos órganos que van a aparecer como el hígado y el vaso, los espacios sinusoidales repletos de sangre, que es donde se produce el intercambio de sangre oxigenada y carboxigenada. En los casos crónicos, cuando el proceso se mantiene durante mucho tiempo, va a producir un proceso de estimulación del tejido conectivo y va a producir un aumento de tejido fibroso en las paredes de las venas. Macroscópicamente se va a ver que la zona está
tumefacta, o sea, aumentada de tamaño, está más pesada porque tiene sangre, pero como la sangre de origen venoso, va a tener un color de tipo azulado porque la sangre lleva ya dióxido de carbono por el cambio de gases, el intercambio de gases. Entonces, las venas van a estar llenas de sangre y esto también, en general, esta zona que está repleta de sangre carboxigenada, va a tener menor temperatura porque es la sangre ya que vuelve de los tejidos donde ya la sangre arterial ha perdido el calor y donde la sangre venosa trae la sangre ya que ha dejado el calor dentro de los tejidos o en el interior de los tejidos ha perdido en su paso y ya la temperatura de esta congestión va a ser menor. Esa también es otra característica para diferenciar la hiperemia activa de la pasiva o congestión. Las causas. Esto espero, vamos a ir despacito para que lo entiendan. ¿Qué más tenemos? Esperen un segundo. ¿Cuáles pueden ser las causas o el agente etiológico de estas congestiones? Pueden ser fallas cardíacas, donde mi bomba de contracción, que es el corazón, no funciona correctamente. ¿Qué alteración nosotros hemos visto? Que los chicos decían que no podía contraerse el corazón, que han dado a la clase. Hipertrofia. Hipertrofia cardíaca. Esa es una alteración de la hipertrofia que puede dar una insuficiencia cardíaca porque al aumentar el grosor de la pared no puede mover el flujo de sangre correctamente. Pueden ser causas acá, como le dice central, degeneración y necrosis del miocardio por algún proceso vírico o bacteriano, presencias de contenidos pericárdicos, por ejemplo, cuando yo tengo efusión, lo que se denomina efusión pericárdica, que es cuando se acumula algún material en el espacio pericárdico, entonces se separa el pericardio del músculo cardíaco y genera lo que es el espacio lleno de líquido que impide el movimiento normal del corazón. También pueden ser causas de alteraciones las estenosis o insuficiencia valvular. ¿Qué significa? Que las válvulas cardíacas, las aurículos ventriculares, no cierren bien y al no cerrar bien produce un reflujo hacia atrás que se llama reflujo retrógrado que produce lo que se llama un soplo y eso es lo que genera, que ese es el signo del soplo. Esa insuficiencia valvular hace que haya menos sangre para mover desde los ventrículos. Una causa congénita puede ser el agujero oval persistente. ¿Han escuchado alguna vez esa expresión? ¿El ductus puede ser? Sí. El ductus, le llaman Ductus arterioso persistente. Hay un ductus arterioso persistente. ¿Qué defectos podemos tener? Nosotros podemos tener que no ha cerrado bien el espacio entre las aurículas, que no ha cerrado bien los espacios entre los ventrículos, o que sea, ya les voy a buscar foto para la próxima clase, que sea una falla en el cierre y que permanezca este ducto abierto y hace que la sangre vuelva hacia atrás o que se mezcle la sangre oxigenada con la que no tiene oxígeno, con la que tiene dióxido de carbono. Esas son fallas que le llaman de origen central. La periférica significa que estoy hablando de órganos donde va a pasar la sangre y va a producir que ya no sean en la circulación de tipo central. Periférica pueden ser alteraciones en el hígado. Si el hígado sufre algún proceso de cirrosis o inflamación también, produce también lo que se llama una alteración crónica. ¿Por qué? Porque el hígado, fíjense que es como una esponja que tiene muchos reservorios de sangre, donde pasa toda la sangre y realiza distintos procesos metabólicos con las sustancias que trae desde el tubo digestivo. Y si eso se pone como un órgano duro, genera como una presión a la circulación de la sangre. Entonces esos procesos cirróticos van a producir también enlentecimiento, va a hacer que no se produzca bien la circulación de la sangre por el organismo por una alteración de tipo hepática. Por eso dice que la causa de esta congestión puede ser periférica. Cambios en la posición gastrointestinal. ¿A qué se refiere con esto? Cuando yo tengo, por ejemplo, alguna dilatación, torsión de tipo intestinal que me impida que la sangre
arterial vuelva por la sangre venosa. Obstrucción de la vena de tamaño considerable local por obstrucciones. ¿Cuál es el caso de obstrucciones? Los trombos, que son coágulos que circulan por la sangre y después quedan, los trombos son los que quedan pegados a las paredes y producen obstrucción al flujo sanguíneo y también pueden ser émbolos. O todo aquello que impida, por ejemplo, si ustedes hacen un vendaje muy fuerte en las extremidades, por alguna lesión, fractura o quebradura, y ustedes impiden que vuelva la sangre por el sistema circulatorio venoso en forma normal, por eso dice compresiones externas, que puede ser desde un vendaje más realizado o por la presencia de tumores, abscesos, estenosis, flebitis, inflamación de las venas que pueden ser causadas por agentes de tipo infeccioso. Todo eso que ustedes provoquen, que retorne normalmente la sangre al corazón para volver nuevamente a ser bombeado, es lo que va a generar esa éstasis, ese acúmulo de sangre en la parte venosa. Otra causa es por la congestión de tipo hipostática, que es por efecto de la gravedad. ¿Qué es lo que yo les decía? Aquel animal que se mantiene durante mucho tiempo en una posición no normal, ya sea por fracturas, quebradura de los miembros, permanece mucho tiempo echado, por ejemplo, por una anestesia de tipo prolongada, va a hacer que la sangre se acumule en las zonas más declives. Por efecto de la gravedad, la sangre le va a costar volver al corazón para poder volver a ser eh, disparada, ¿cómo se puede decir? Que vaya a fluir nuevamente al sistema, después de haber sido oxigenada en el pulmón, que vuelva a la circulación general. Todos esos efectos, y ahí entra lo de la gravedad también que me preguntaba Maca, sobre la gravedad, con un cambio de presión donde yo hago que la sangre vaya completamente hacia la cabeza del animal, lo mantengo en alguna posición rara, también puedo crear este tipo de alteración. ¿Qué va a pasar? Vos vas a mantener esa zona con esa sangre acumulada, pero no significa que la sangre va a estar correctamente oxigenada. Entonces sí va a producir daño en el organismo si vos haces eso, por ejemplo. ¿Cuál es el efecto que vos vas a tener? Vos tenés una acumulación en el sistema venoso, que es la sangre sin oxígeno. Entonces vas a tener va a producir un efecto de hipoxia. ¿Por qué? Porque vas a tener mucho tiempo los tejidos sin una buena oxigenación. Vas a producir una función alterada, significa que vos vas a tener procesos degenerativos y puedes llegar a producir la muerte de los tejidos cuando esto afecte más de un lugar. Puedes tener procesos de edema. ¿Por qué? Porque vos vas a tener durante mucho tiempo la sangre acumulada en estos espacios vasculares y el plasma va a tender a salir hacia los espacios intercelulares o los espacios virtuales, que así se denomina, que el espacio, por ejemplo, en la cavidad abdominal o donde haya algún espacio que pueda producir la acumulación de líquido. Predisposición a trombos. ¿Qué significa esto? Si la sangre durante mucho tiempo está en contacto, las distintas células sanguíneas con las paredes vasculares, va a activar el plasma, las plaquetas, van a activar procesos de coagulación y van a formar trombos, que son esos coágulos que se van a pegar a las paredes y va a producir más alteración del flujo de la sangre. Todo esto puede llevar, como le decía, a la formación de edemas locales o generales y cuando afectan las cavidades corporales pueden producir ascitis, que así se denomina la que se ubica en la cavidad abdominal. Con el tiempo, si yo mantengo durante mucho tiempo una presión de sangre mantenida en el tiempo, voy a hacer que las paredes de las venas se produzca lo que se llama fibrosis. Y la fibrosis va a hacer que la pared sea más resistente porque va a estar más endurecida para mantener esa presión constante, pero además lo va a hacer más insuficiente para el movimiento. Por eso dice que la fibrosis, generalmente de los sinusoides capilares, de las capilares sinusoidales del hígado, del caso del vaso, va a producir que esto sea también más ineficiente y va a llevar, estos son cuando se producen procesos de tipo crónico. Ahí está el caso de la fibrosis difusa de la pulpa roja del vaso, proceso crónico, y la induración parda del pulmón, que es la fibrosis. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de hemosiderosis? Que era de esos procesos de congestión que se mantenía durante mucho tiempo en el pulmón y hacía que los macrófagos
vayan a fagocitar estos pigmentos que quedan de los glóbulos rojos y produce activación del tejido conectivo del pulmón. Y que les mostré la induración, que es la fibrosis de los septos alveolares. Ya les voy a volver a poner esta foto acá para que lo recuerden cuando hablamos de hemosiderosis.